tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que pretende arrimar información de calidad, ayudar al debate, al intercambio, a la reflexión política. En esta segunda época queremos comentarles de que queremos mejorar el diálogo con quienes nos vienen siguiendo y acompañando, y por eso les pedimos que todo eso que comenzó el año pasado de interactuar, ya sea para plantear demandas posibles de temas o perspectivas distintas para abordar algunos de los que venimos abordando, nos los hagan llegar a partir de nuestras redes sociales, de nuestra página masigualdad.org.uy, para poder dialogar y mejorar ese intercambio con la comunidad de caras y caretas también, que nos permite, que nos ayuda a desarrollar este emprendimiento. Así que les pedimos que una buena idea para quienes gusten de nuestra producción es compartirla con sus amigos en sus redes, a los efectos de dar a conocer este trabajo que venimos haciendo desde el año pasado y que, bueno, para ello tenemos todas nuestras redes sociales, de Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, para poder hacerlo. Como tema de hoy, y en continuidad, en parte de un ciclo que venimos desarrollando sobre el asunto de drogas, hoy queremos enfocarnos en esta temática, pero vinculada a las políticas públicas. En otras instancias estaremos conversando sobre otros de los asuntos, otras de los ribetes que puede tener esta temática con otros énfasis. Y para ello hoy tenemos una invitada y dos invitados que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompaña Diego Olivera. Diego es licenciado en Trabajo Social por la Universidad de la República, fue secretario general de la Junta Nacional de Drogas 2016-2020 y presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis de 2017 a 2020. Actualmente es senador suplente de la República y asesor en la bancada parlamentaria del Frente Amplio, además de participa en algunos medios de comunicación, también en algunas polémicas políticas. Ana María Echeverría, Ana María es psicóloga por la Universidad de la República, también es magíster en prevención y tratamiento de las drogodependencias por la Universidad de Valencia, es directora de la ONG ENCARE, integrante de la Junta Directiva de la Red Iberoamericana de ONGs que trabaja en temas de droga, RIOD, coordinadora del Nodo Sur de esta red y coordinadora de la Comisión de Género de esta red. Y también nos acompaña Marcos Bodeam, si lo pronuncié bien, ¿sí? Sí, perfecto. Sociólogo por la Universidad de la República, máster en Políticas Públicas por la ORT, catedrático de Metodología de la Investigación en la Universidad Ort, integrante del Monitor del Cannabis y también autor de varias publicaciones relacionadas con políticas de drogas, historia financiera y educación. Con ellos vamos a compartir estos minutos para, repito, hablar de drogas y políticas públicas. Y quiero arrancar con una pregunta bastante genérica, como siempre en nuestros primeros bloques, para contextualizar un poco esta idea, que no va a ser muy precisa, pero que quiere ser abarcativa. Es decir, bueno, cuando hablamos de este tema de drogas y políticas públicas, ¿qué aspectos, ¿no?, hay para destacar? En general vemos estas cosas presentadas en el espacio público como problemas de consumo de sustancias, como problemas de microtráfico y algunas cosas más, pero esto involucra un montón de áreas, tiene un montón de ribetes y un montón de puntas a las que hay que atender. Entonces queremos ver qué aspectos hay que destacar dentro de la temática, cómo se vinculan algunos de ellos, ¿no?, sin tener pretensiones de que sea totalmente exhaustivo, pero por lo menos para dejar algunas pinceladas para entender mejor lo que vamos a conversar después. No sé qué quiere arrancar. Yo empiezo. En general muchas veces se habla del problema de las drogas y a mí me hace mucha gracia porque las drogas no tienen problemas. En realidad, ¿no? Los problemas los tenemos las personas y las sociedades, los colectivos. Muy cierto. Entonces pensar la temática de las drogas es pensarla en ese contexto de problemáticas muy amplias y muy abarcativas que se vinculan tanto desde el lugar de las causas como
también a veces como consecuencias al tema del consumo. Por ejemplo, si estamos pensando en situación de calle, si estamos pensando en hambre o en pobreza, o si estamos pensando en violencia, o también en cuestiones que atraviesan otros sectores de clase, otras clases sociales, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las hiperexigencias en el mercado laboral, en el desempeño, la sobreexigencia de cumplimiento de los roles de género, la tarea de cuidados, no sé, hay muchísimos temas que después se terminan vinculando a una demanda o una necesidad de consumo de drogas como sostén, como soporte, como forma de canalizar. Y esto que puede ser cuestión individual, lo vemos sobre todo a nivel de colectivos, de comunidades, ¿no? Determinadas comunidades que tienen ciertas problemáticas tienen en general también como una representación más alta de determinados consumos de determinadas sustancias, ¿no? Entonces, legales e ilegales. Legales e ilegales, claro. Entonces, pensar las políticas de drogas, pensar el tema de las drogas, las políticas de drogas, implica necesariamente pensar en forma integral, con políticas de vivienda, políticas sociales en general, políticas de vivienda, salud, educación, género y bueno, unas cuantas más. Incluso dentro de ellos de algunos sectores en particulares que tienen... Diferenciando, sí, tomando muy en cuenta los contextos en cada caso. Incluso no es lo mismo pensar Montevideo que pensar Artigas o Cerro Largo, no sé, u otros lugares del país, ¿no? Cada uno tiene particularidades en las cuales estos fenómenos se manifiestan de diversa manera, porque hay mayor desempleo, por la realidad de frontera, no sé, muchísimos. Marco. Bien, me gustaría retomar lo que dice Ana, estoy completamente de acuerdo, en el sentido de que el consumo de drogas en general es como el emergente de otros problemas que hay en las sociedades y en los colectivos. Y particularmente aclarar algo que me parece que es importante para todos los que, para los ciudadanos que quieren conocer más sobre este tema y para todos los que quieren pensar sobre políticas de drogas. Hay muchas razones por las cuales las personas, los seres humanos, consumimos drogas, ¿sí? Que las consumimos desde hace miles de años, ¿no? O sea, hay prueba arqueológica sobre esto. Las consumimos por cuestiones rituales, las consumimos por cuestiones medicinales, ¿sí? Cuando hablamos de drogas estamos hablando de psicoactivos, ¿no? Por lo menos estoy hablando de psicoactivos. Las consumimos por razones medicinales, las consumimos por razones recreativas, ¿sí? En 1911 el escritor inglés Gilbert Keith Chesterton escribió una novelita contra los que abogaban por la prohibición del alcohol, ¿sí? Esa novela que se llama algo así como La pulpería errante o el pub errante, ¿sí? Una de las cosas que defiende Chesterton en esa novela es, bueno, la necesidad muchas veces de salirse un poco de uno mismo, y como el alcohol, ¿no? te permite realizar eso. Y por último, lo hacemos para minimizar el dolor. No me refiero solo al dolor físico, sino al dolor psíquico, ¿sí? Y en ese sentido me parece que es muy importante entender, bueno, por qué en Uruguay hay un alto consumo de benzodiazepinas, ¿no? Hay un alto consumo de alcohol y también hay una alta tasa de suicidio, ¿no? O sea, todos esos consumos y esos comportamientos también son producto de otros problemas que hay en nuestra sociedad y a los cuales deberíamos prestarle atención. Y lo último, y ya le dejo a Diego, es casi nunca nos preguntamos por la prohibición y qué efectos tiene, ¿no? En los 70 le preguntaban a Keith Richards por su problema con las drogas y él dijo: yo no tengo problema con las drogas, yo tengo problema con la policía. Con la droga nunca tuve problema. Y eso me parece que es un punto esencial. La manera en que nosotros enfrentamos este síntoma o este emergente, que es el consumo de drogas, sí tiene consecuencias drásticas sobre la vida de las personas, porque puede vincularlas con la justicia penal, ¿sí? Y eso normalmente es algo que es un parteaguas en la vida de las personas.
Podría vincularlas con la salud y lo termina vinculando con la política. Exacto, los termina vinculando con la justicia, y hoy en día se reconoce en el mundo que esto es una política que genera mucho daño, por eso muchos países están pensando en descriminalizar las drogas, es decir, que los usuarios no tengan ningún tipo de consecuencia. Sí, se decían cosas bien interesantes, ¿no? Por un lado, retomo una cosa de Marcos que cuando decía se consume por fines medicinales, para aliviar padecimientos, y yo creo que te faltó ahí el se consumen por placer, digamos. Recreativo, cuando decía recreativo, sí, por placer. Pero Claro. me parece que está bueno ponerlo en estos términos porque la búsqueda del placer, la búsqueda de sentirse bien es algo intrínseco a los seres humanos, y bueno, y eso de alguna manera las políticas de drogas sobre las que ahora voy a hacer referencia lo fueron anulando. Es decir, el consumidor de drogas es una persona que tiene un comportamiento no legítimo, no reconocido, que hay algo en lo que está haciendo que no está bien, hay algo que tiene que ser corregido, ¿sí? Y cuando uno analiza desde ciertos criterios consensuados sobre lo que es un problema de consumo de drogas, la mayoría de los usuarios coexisten, conviven con distintos consumos de drogas sin tener problemas de adicciones o problemas asociados a su salud o a la convivencia con terceras personas. Entonces, eso primero. Y lo otro, cuando Ana María decía, este concepto, este constructo que es el problema de las drogas, en torno al cual se estructura casi todo el discurso sobre políticas públicas en drogas en el mundo, oculta, digamos, que las políticas son el problema. O sea, que eso que se denomina problema es generado por las propias políticas y no tanto por el vínculo entre las personas y las drogas. Es decir, cuánto menos problemático sería el vínculo entre las personas y sus consumos de sustancias psicoactivas si no tuviéramos estas políticas. Y estas políticas son las que conocemos como la prohibición, que es una política que se empieza a erosionar, que se empieza a agujerear muy lentamente, y seguro sobre eso tendremos oportunidad de hablar, pero que fue parte de un consenso global en el siglo XX impulsado por las grandes potencias que se tradujo en 3 convenciones internacionales firmadas en el contexto de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces ahí se construyeron listas de sustancias, primero con un fuerte énfasis en marihuana, cocaína y heroína, que eran como esa tríada de sustancias peligrosas, amenazantes para la sociedad, y que luego en la década del 70 sumaron los psicodélicos, el LSD, el MDMA, es decir, toda la corriente que explotó en los 60 con la revolución psicodélica, y que año a año en las comisiones de drogas de las Naciones Unidas se siguen agregando sustancias que los países levantan la mano y votan a veces cosas que ni siquiera saben qué son, pero esas listas se siguen aumentando. Entonces, a raíz de eso, lo que los países acordaron, y en aquel mundo bipolar de la Guerra Fría, el eje Rusia y el eje Estados Unidos estuvieron muy de acuerdo, era un gran consenso internacional, que los estados debían tomar acciones muy firmes, muy contundentes para que los mercados de drogas no se siguieran expandiendo. ¿Cuál fue el objetivo? Esto que decía Marcos, que los seres humanos nos vinculamos desde el origen de los tiempos con distintas sustancias psicoactivas, se interrumpiera y que era posible construir un mundo libre de drogas, que era posible erradicar las drogas. De hecho, la Convención 61 tiene medidas y se pone plazos de cuándo se podían erradicar todos los arbustos de coca, de hoja de coca. Esas son las políticas de drogas que han regido y que rigen en el mundo, a la cual se le fueron agregando cada vez medidas más duras, ¿sí? Más punitivas. Es decir, si las personas con toda esta normativa prohibicionista no se desincentivan, no deciden consumir drogas, el Estado tiene que hacer cosas del tipo represivo. Y como bien venían mencionando, el componente de represión, el componente punitivo, se fue fagocitando todas las otras posibles alternativas, por ejemplo, mercados regulados, por ejemplo, políticas robustas de salud pública. O sea, todo pasó por crear cuerpos, digamos, de seguridad en el Estado que
se abocaran a erradicar este problema que son las propias sustancias, y el epítome de eso es la declaración que en Estados Unidos el presidente Nixon declara la guerra a las drogas, porque las drogas son el enemigo público número 1, y ahí crea la DEA. Y bueno, todo lo que un poco sabemos, con el agregado, y cierro con esto porque me parece que es muy importante, que las drogas en ese entonces, y hoy en día también, se asociaban a ciertos colectivos. O sea, porque ¿quiénes eran los que consumían marihuana? ¿No? Eran los latinos, sobre todo los mexicanos, los hippies. Los críticos de Nixon, ¿no? La comunidad afroamericana, los músicos de jazz, que fueron muy perseguidos, algunas mujeres en particular. O sea, hubo que crear toda una parafernalia simbólica, ¿sí?, que pudiera introyectarse en la cultura popular de que las drogas eran una amenaza y que si no se frenaban, iban a comprometer la convivencia y la seguridad de la sociedad en su conjunto. Entonces no es solo la decisión individual de si consumir o no consumir, sino que si tú consumís, estás amenazando la salud y la integralidad del resto de la sociedad. Exacto. Yo comparto totalmente lo que decís, pero creo que no es el único. O sea, las políticas de drogas son un problema y son tremendo problema, sin duda, pero no solo. Creo que, que tenemos que hacernos cargo como sociedad de que todos tenemos responsabilidades, porque también cuando uno estigmatiza, cuando uno de alguna forma generas condiciones que ponen al otro en una situación de sufrimiento, digo, y no lo planteo solo de vuelta, no a nivel individual, sino colectivo. Se me ocurre, por ejemplo, que el camionero que sale de acá del puerto y tiene que llegar a San Pablo y tiene determinado tiempo y no puede parar a dormir, y bueno, muchas veces usa estimulantes, usa drogas estimulantes para poder tolerar, y la cocaína ahí circula mucho, sin generalizar a todos los camioneros, poniéndolo como un ejemplo. O del mismo modo, yo recuerdo siempre un adolescente que me decía, paso toda la noche muerto de frío en un carro recogiendo basura. Claro que consumo pasta base. O sea, ¿no? Ese tipo, ¿cómo si no voy a tolerar esto? Claro. Entonces, si bien hay consumos que tienen que ver con el placer, sin ninguna duda, en los que seguramente todos somos parte, pero también tenemos que hacernos cargo que como sociedades generamos determinadas condiciones en las cuales muchas personas están en sufrimiento y las drogas aprovechan eso como un terreno muy fértil, ¿no? Desde donde la demanda crece. Entonces yo creo que es como poder ver en los 90 yo tenía profesores en facultad que nos contaban cómo consumían estimulantes para estudiar, ¿no? En la década de los 50. Las alfetas, sí. Era muy común. Era re común. Era muy común. Bueno, entre el placer y el dolor nos vamos... Juan Pablo, yo quisiera... ya nos vamos. Nos vamos y volvemos en un minuto. Así que en un minuto volvemos y le damos la palabra a Marcos en el segundo bloque de Último Bondi. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estábamos hablando de drogas y políticas públicas. Hicimos un pequeño recorrido intenso por distintos asuntos que motivan esta conversa, desde las políticas y también desde la sociedad, ¿no? Habiendo las motivaciones y los problemas vinculados al uso de sustancias psicoactivas, no sé si se dice psicoactivas, está bien, ¿no? Pero no solamente eso, sino también algunas pinceladas históricas, ¿no? De cómo las políticas nos han traído hasta acá, y arrancando porque el problema no son las drogas, sino nosotros como personas, pero también nosotros como sociedad, y las cosas que nuestra sociedad produce. Y en eso cortamos a Marcos en el bloque anterior para guardarlo para De paso, antes de darte la palabra, plantear que un poco teníamos planeado, ¿no? Para que ya enganches con eso, después de tu comentario, que dado este pequeño análisis, pequeño panorama, surge una primera inquietud que queremos contestar en este segundo bloque. ¿Qué está haciendo el mundo en este momento en estas cosas, ¿no? ¿Qué se ha aprendido desde la historia y desde la guerra de las drogas hasta acá y el fracaso del prohibicionismo y demás cuestiones? Así que ya enroscá cuando termines tu comentario con esto. No, lo enrosco directamente. Un tema central en la discusión de drogas y del cual se habla poco. En el mundo de hoy en día estamos hablando mucho de, qué hacer
después de la prohibición, ¿no? Y hay mucha conversación sobre descriminalización de drogas y sobre legalización y regulación de drogas. Esa es una gran discusión que hay hoy en día. Pero una discusión que yo creo que, un tema que yo creo que se discute menos, es que la prohibición genera una economía millonaria en dólares en el mundo, ¿sí? O sea, estamos hablando de trillones de dólares al año, ¿sí? Y todo ese dinero que se genera hay que lavarlo, ¿sí? Entonces, en el mundo tenemos los países desarrollados o los países más avanzados, las economías avanzadas, sobre todo Europa y Estados Unidos, son los grandes consumidores de drogas, no son los grandes productores de drogas. Economías como la latinoamericana o de otros países asiáticos son productores de drogas, ¿sí? Obviamente que con la prohibición los que llevamos la peor parte, es decir, los que tienen que soportar la DEA en su territorio, ¿no? Y las políticas más duras son países como Colombia, México o mismo nosotros, ¿sí? Que supuestamente siempre estamos en deuda porque somos productores, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el lavado? O sea, ¿quiénes hacen el lavado? ¿Sí? Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con los paraísos fiscales y con toda esa economía que está offshore, es decir, fuera de la costa, los grandes centros financieros en Londres, en Estados Unidos, son los que están a cargo, digamos, y los que, por donde pasa, ¿sí? Por toda esa economía fuera, offshore, ¿no? O todos esos paraísos fiscales, es por donde pasa el dinero del narcotráfico y si no hay un dique, ¿no? en el lavado, no va a haber un dique en otras partes, digamos, del proceso o del ciclo de producción y consumo de drogas. Y es un tema que no se discute, es un tema que obviamente le duele a los países centrales y que creo que nosotros tenemos que discutir fuertemente. Sí, la pregunta estaba muy interesante en términos de qué están haciendo los países con esto. Y ahí se puede identificar como distintos grupos de países, pero lo fundamental es que aquel consenso previsionista que era absolutamente hegemónico, que era unánime de la década de los 60, 70 y bueno, y de todo el siglo XX, se empieza a fracturar. Y esa fractura es cada vez más visible, cada vez más intensa. Ya los que defienden la ortodoxia prohibicionista y la criminalización de las drogas cada vez son menos. Siguen existiendo, tienen mucho peso, pero cada vez son menos. Entonces hay un bloque, sobre todo de países asiáticos, donde podemos ubicar a Rusia, a China, al mundo árabe, a Japón también, a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿sí? Que sostienen que ninguna reforma es bienvenida. O sea, que las políticas de drogas están muy bien así como están y en todo caso lo que se necesita es que los estados las implementen con mayor énfasis. Después hay como una corriente alternativa que quizás no llega a cuestionar, no propone la legalización, pero dice, bueno, esto no está funcionando, entonces tenemos que dejar de penalizar al que solo consume. Tenemos que bajar muchísimo las penas al microtraficante, a la mujer que es agarrada en un aeropuerto con unos gramos de cocaína, porque esas personas en realidad droga en una cárcel. Son víctimas de los mercados, son víctimas del narcotráfico. En un estado de pobreza y desesperación terminan traficando por presión económica y por presión de los grupos narcotraficantes, por la mafia, por la extorsión. Y después hay algunas voces, donde bueno, ahí podemos ubicar a Pepe Mujica en su momento, ahora a Petro, a Gustavo Petro en Colombia, donde podemos ubicar una cantidad de expresidentes que no pudieron hacerlo o no se animaron a hacerlo mientras eran presidentes, pero ahora se juntaron en una comisión global, que está Fernando Enrique Cardoso o Zedillo de México, que dicen, bueno, nosotros que gobernamos, la evaluación que hacemos es que aplicando la prohibición no se puede. Entonces, que lo que hay que hacer es regular los mercados. Pero no es liberalizar, no es el libre cambio de todos los productos, sino que hay que buscar formas en donde la producción sea legal, donde adquirir sea legal o autoproducirse, autoabastecerse sea legal, bajo ciertas condiciones.
Y ahí, bueno, empieza la discusión de qué condiciones son las óptimas, las que disminuyen el potencial daño social de las drogas, que por supuesto lo tienen. Y ese movimiento es interesante porque pasa con las drogas prohibidas, pero también se aplica a las drogas legales. Es decir, el alcohol y el tabaco no están adecuadamente regulados. O no estaban, ¿no? En el tabaco ha habido una gran evolución. Entonces hay como una convergencia entre productos como el alcohol y el tabaco que estaban, digamos, librados a las fuerzas del mercado y el marketing y la industria, con muy poco control público, y en otro extremo la guerra a las drogas con todas las sustancias prohibidas. Se necesita encontrar un intermedio en donde lo que hay son mercados legales pero regulados. Ese creo que es el factor de innovación más interesante y que cada vez se difunde más, sobre todo en países como Colombia. Dicen, esto a nosotros nos ha costado millones de vidas humanas. Entonces es importante que salgamos de un modelo fracasado. Por debajo de esto también hay cambios de paradigmas, ¿no? Es decir, desde el prohibicionismo viene de la mano de un paradigma que es la búsqueda de la abstención, ¿no? Lograr el cero consumo, que nadie consuma nada, ¿no? Y de ahí hay un movimiento hacia otro paradigma, que esto es algo que sobre todo se empieza a construir ya hace como 3 o 4 décadas por parte de, más que nada, de la sociedad civil y la academia. Empieza en Europa todo el paradigma de reducción de riesgos y daños, o reducción de riesgos, gestión de riesgos, reducción de daños. Ahora hablamos de gestión de placeres también. Bueno, todo un cambio de paradigma que va de alguna manera entendiendo que las personas consumen, pero que eso debe implicar también determinados cuidados, como por ejemplo, si tomás no manejes. Creo que es el ejemplo más cercano, más cotidiano que tenemos estos días sobre el tapete, ¿no? Y bueno, y en eso todavía también sigue habiendo tensión, porque si bien, sigue habiendo como muchos sectores que resisten ese discurso y ese paradigma y siguen con la expectativa o la fantasía de un consumo cero, que yo creo que a esta altura está más que demostrado que no tiene sentido aspirar a eso, ¿no? ¿Y hay experiencias a nivel mundial que podamos decir son de avanzada en esta idea de regulatoria de más mercados, como quien dice, que hayan trascendido de la marihuana hacia algunas otras drogas? ¿Hay alguien que ahora Australia ha legalizado la psilocibina, ¿no? Sí, legalizó el uso medicinal de los psicodélicos, no solo de la psilocibina, que son los hongos, digamos, para que todos nos entiendan, sino también del LSD y el éxtasis. Y el éxtasis, claro. Sí, esa es la política más novedosa y avanzada que tenés. Y una cosa importante es que la prohibición también prohíbe la investigación científica, ¿no? O sea, durante décadas se dejó de investigar en el uso médico que puede tener el cannabis, el LSD, el MDMA, el éxtasis y la psilocibina. Siempre ¿psilocibina? Sí, perfecto. Psilocibina. Y se ha descubierto que lo tiene y para problemas como por ejemplo el estrés postraumático, que son problemas difíciles de sobrellevar para las personas, además de muchos otros. Entonces me parece que esto es importante también, tener claro que la prohibición no solamente genera daños sobre las personas que consumen, la prohibición en general se cierne sobre los eslabones más débiles, ¿sí? de la cadena de venta de tráfico de drogas, sino que también, o sea, sobre los más pobres y las mujeres, sino también que impide que el conocimiento y el uso beneficioso de estas sustancias pueda llegar a la mayoría de las personas. Sí, a ver, políticas exitosas hay muchas. Lo interesante de esta fisura, de esta brecha que se ha abierto en la prohibición, es que también el mundo académico le está dando mucha más importancia a la evaluación y a la comparación de políticas. Todo el bloque de legalización del cannabis, en donde hay políticas muy distintas también entre lo que pasa en algunos estados, en los Estados Unidos, lo que pasa en Canadá y lo que pasa en Uruguay, que somos, digamos, los más avanzados, se ha mostrado, digamos, muy efectivo a la hora de, por un lado, disminuir los mercados ilícitos, que las personas consumidoras de cannabis se sientan más seguras y menos estigmatizadas,
y que, bueno, se genera una industria con distintos niveles de control que genera, que aporta en algunos casos impuestos, que crea empleos formales, digamos, que moviliza la economía transparentando algo que ya existía, pero que básicamente fluían millones de dólares hacia las economías ilegales con todo lo que eso implica. Es decir, porque una economía ilegal, por ejemplo, y esto es algo que se ha discutido bastante y de lo cual Marcos sabe muchísimo, debe manejarse entre acuerdos de partes, es decir, de grupos criminales que administran esos mercados, que obviamente saldan sus diferencias y disputan sus mercados a través de la violencia. Entonces, las políticas de cannabis han contribuido a disminuir la violencia y no han tenido efectos perniciosos en el consumo de los adolescentes, que era un poco la gran amenaza, o los contrarios a la legalización decían, bueno, pero si se legaliza el cannabis, el mensaje para las nuevas generaciones es que va a estar todo bien con el cannabis y van a volcarse a consumir masivamente, y eso no sucede. La violencia y la corrupción y la infiltración de los gobiernos por parte del narco, el riesgo de los narcoestados, o sea, totalmente. Yo creo que el riesgo para la democracia, ¿no? El riesgo para la democracia. Alguien que nos escucha podrá decir, bueno, pero, ¿no? Y acá hago un poco abogado del diablo, pero en Uruguay los homicidios siguen creciendo y siguen siendo muy altos y sigue habiendo violencia asociada a los mercados. Sí, es cierto, pero bueno, Uruguay no ha legalizado, todas las drogas. Y acá... No ha legalizado las más redituables. Exacto, las más redituables que son las más complejas. Vos ahí planteabas una cosa que en el fondo es la rentabilidad de los negocios prohibidos, ¿no? O sea, de los negocios ilegales. La legalización bajaría la rentabilidad y podría ser más accesible a otras drogas, porque yo pienso, una droga como la pasta base debería estar prohibida desde el punto de vista sanitario, como quien dice. Podría tener otras alternativas que fueran más sanas para producir más o menos lo mismo, o no. O sea, porque en esto creo que hay muchas cosas a discutir en el medio de esto de legalizar todas las drogas, ¿no? Porque como bien vos decías, hay un montón de cosas de estas que vienen desde el dolor y no desde el placer, y hay otros aspectos que hay que atender, ¿no? Bueno, mira, creo que mientras tú fuiste presidente de la Junta, se hizo una investigación en 2012 y en 2018, mediante una técnica de estadística bastante interesante, se hizo una investigación para medir la cantidad de personas usuarias de pasta base, ¿sí? En que es difícil de, ahí va, en el área metropolitana. En el área metropolitana, que es difícil de medir a través de encuestas a la población general, porque es una partecita muy pequeña de la sociedad, y por lo tanto los errores de esas muestras. Y porque son encuestas de hogares. De hogares. Se hacen sobre consumo. Muchas de estas personas están en la calle, ¿no? O sea, que las encuestas de hogares subrepresentan a esta población. Entonces, yo no me acuerdo bien de las cifras, Diego, vos corregime, pero en 2012 se encontraron unas 14.000 personas, 13.900 personas que eran usuarios frecuentes de pasta base. Y en 2018 se encontraron 9.900, ¿sí? O sea, utilizando la misma técnica. Lo que hay en el medio es la legalización del cannabis y un mayor acceso al cannabis, o un acceso más fácil al cannabis. Entonces, si bien no hay investigación que muestre la influencia que pueda tener el cannabis sobre el consumo de pasta base, que creo que es algo que habría que hacer, probablemente tengamos algún indicio, alguna señal que, cambiando la oferta de drogas legales, el menú, vos puedas afectar el consumo de las drogas más tóxicas como la pasta base. Yo tengo, esto viene en el terreno de las hipótesis, pero que se desprende un poco del contacto con los usuarios, que en los momentos en los que la cocaína es más accesible económicamente, baja el consumo de pasta base. Claro. Hay una opción clara. La pasta base es la cocaína de los pobres, claramente. La crisis y los 2002, mercados respondieron a eso. Es decir, tenemos una demanda de personas pobres que algo de plata tienen, pero no tanto como para comprar cocaína, ofrezcámosles pasta base. Claro. La crisis del 2002 es la emergencia del consumo de pasta base. O sea, es cuando realmente se destapa la pasta base en Uruguay, por la crisis del 2002. En la medida en que la economía empieza a mejorar, que hay una estabilización del valor del dólar, que mejora el nivel de ingresos, empieza otra vez a volcarse mucha de esa población
a la cocaína, de más o menos calidad. Obviamente no es la misma cocaína la que se compra en Carrasco que la que se compra, no sé, en el Marconi o en Maroñas o en otros lados, pero es cocaína, no es pasta, ¿no? Es otra cosa. Una cosa interesante del estudio de 2018 es que encontró que esa población usuaria de pasta base tiene un promedio de edad mayor que la población de 2012 y que tiene más años en el consumo, ¿no? que lo que tenía, más años promedio de consumo que lo que tenía la población de 2012. O sea, lo que pasó ahí en algún momento es que los adolescentes dejaron de entrar para ese lado, o los más jóvenes dejaron de entrar, de ir hacia el lado de la pasta base. Pero hay en esto de las políticas que han sido exitosas, algo que han hecho otros países, que en Uruguay no se ha hecho, porque yo creo que ha sido un poco tabú para el sistema político, pero que en Europa se ha aplicado bastante, son las salas de consumo supervisado. Esto sobre todo asociado a la heroína y a los opiáceos, que son drogas donde si vos te pasás, digamos, te matan, ¿sí? Porque son depresores del sistema nervioso central y si consumís demasiado tu corazón deja de latir. Con la pasta base eso no pasa, digamos. Hay obviamente crisis de sobredosis, pero en general la gente no se muere de consumir pasta base. Pero entonces con esas sustancias que uno... ¿Pasta base? Sí, claro, digo... no muere por una dosis, ¿no? Pero claro, te daña... o sea, las autoridades en Uruguay no están encontrando gente muerta por consumo de pasta base en las esquinas, como si pasa en Estados Unidos por fentanilo, donde el consumo de fentanilo, que es un opiáceo muy potente, disminuyó la expectativa de vida en los Estados Unidos. O sea, ese nivel de mortalidad tiene para mover la aguja de un indicador que digamos, es muy estable en general. Entonces, estas salas de consumo supervisado para población en general muy crítica, de una situación, si quiere, de exclusión social, lo que hacen es decir, bueno, mientras no generemos las condiciones para que dejen de consumir esas sustancias, ofrezcamos un ambiente seguro donde esas sustancias puedan ser consumidas e inclusive abastezcamos de una determinada cantidad de esta sustancia para que las personas no tengan que, digamos, prostituirse o cometer crímenes para en realidad responder a algo que ya se convirtió en una adicción. Entonces, esto obviamente se da de frente con el sentido común. Ningún político quiere salir a proponer esto porque obviamente nadie lo votaría muy poca gente, pero en países que tienen una visión más pragmática de estos asuntos, ha funcionado y ha logrado disminuir la cantidad de muertes por sobredosis. Las salas supervisadas son una gran discusión en Twitter. Hoy en día hay mucha discusión en Twitter sobre esto. Hay experiencias bien interesantes en México ahora, sobre todo en la zona de frontera. Incluso hay algunas... Tienen un problema grave con el fentanilo. Con el fentanilo. Y incluso hay algunas con perspectiva de género, o sea, salas de consumo supervisado para mujeres solamente, donde se atiende de paso, ya que estamos, también se enfocan temas como la prostitución, los riesgos de violencia de género que hay en esa región, ¿no? El norte de México es brutal. Y bueno. Tenemos que ir al tercer bloque, así que los vamos a cortar y en un minuto volvemos con esto que pinta bien. Nos vemos en un minuto. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. No se olviden, a todos quienes nos siguen habitualmente, de compartir el enlace de nuestros programas y de seguirnos los martes por Caras y Caretas TV, además de acompañarnos en nuestra página masigualdad.org.uy y seguirnos por nuestras redes de Twitter, Facebook, Telegram
y no me acuerdo cuál otra, todas las que haya, por el nombre de Más Igualdad, para poder acompañar este esfuerzo que estamos haciendo de difundir temáticas de interés que nos ayudan a reflexionar. Estábamos por aterrizar en Uruguay, nos habíamos propuesto para este tercer bloque, sin cerrar lo que veníamos conversando, que está súper interesante, pero ir aterrizando sobre, bueno, qué hemos hecho como sociedad y qué podríamos hacer, ¿no? Se han desarrollado instrumentos de políticas públicas, especialmente en estos últimos años, en estas últimas 2 décadas. ¿Son los suficientes? ¿Precisamos más de lo mismo? ¿Precisamos hacer otras cosas? Bueno, ¿qué está discutiendo el mundo también en esto? Ya estábamos entrando un poco en el bloque anterior y yo un poco les dejaba esta pregunta sobre la eventual posible legalización de otras drogas a los efectos de poder tener espacios controlados, pero también vigilantes de qué tipo de problemas nos traen, qué tipo de problemas nos sacan y qué tipo de problemas nos traen, ¿no? Eso podría ser capaz que la discusión para aumentar el menú legal, ¿no? A sabiendas de que, al parecer, desde lo que tenemos una perspectiva no prohibicionista del asunto, podríamos estar en un ambiente menos violento como sociedad si atendiéramos este tipo de cosas. Pero bueno, no sé quién sigue. Me parece, para arrancar, que una cosa muy valiosa que tiene Uruguay, que cuando uno se vincula con otros países en realidad nos lo hacen ver y nos lo destacan, es tener una Junta Nacional de Drogas que tenga una integración interministerial y no como pasa en otros países, que el área de drogas quede colgando del Ministerio del Interior o del Ministerio de Salud Pública. Esto, yo digo, teóricamente es sumamente positivo. El tema es que en la práctica debería tener un... Suele suceder. Esto, digo que lo vivió, lo podrá decir mejor, pero debería tener un funcionamiento mucho más fluido. Y uno de los problemas que esto es también las contradicciones que hay a veces entre los abordajes. Creo que este momento se ve con claridad lo que es la postura del secretario de la Junta Nacional de Drogas y de su equipo versus lo que es el posicionamiento del Ministerio del Interior en relación al tema de drogas. No tienen nada que ver, al cannabis especialmente, pero es decir, la LUC lo que hace es aumenta las penas, terminamos con más mujeres encarceladas por mínimas dosis que llegan a una locura de años de cárcel que son equiparables de repente a los de un homicidio culposo y le llevaban 2 porros al compañero. Pasamos de 600 mujeres en prisión a más de 1000. A más de 1000, es un disparate. ¿No? Y en ese crecimiento, el peso que tiene... Madres con hijos. ¿no? El encarcelamiento de mujeres por ingresar drogas en cárcel. Y además con penas de 4 años. De 4 años como mínimo. Y esto, y los dejo hablar también, lo otro es que veníamos, y eso me parece que es súper interesante, con una política de Estado. Veníamos desde el 2000, desde el gobierno de Valle, a la fecha, con una lógica, con una coherencia que trascendía a la presidencia de turno, ¿no? Ahora yo creo que de alguna forma, si bien desde la Secretaría de Drogas se mantiene y es un valor y es algo que hay que destacar, es un capital, un activo que Uruguay tiene, pero estas cosas como lo que son las contradicciones entre lo que es la Secretaría de Drogas, incluso yo diría también desde la presidencia por momentos, con lo que es el posicionamiento del Ministerio del Interior, el ataque a los cultivadores, a los clubes, bueno, todo esto el ensañamiento con el microtráfico, mientras sabemos que pasan los contenedores con toneladas. Récord de exportación de cocaína. Yo creo que lo que dice Ana es muy importante, es decir, ha habido como un quiebre, sobre todo por el lado del Ministerio del Interior, lo veo, ¿no? Como bien lo señala Ana. Hay señales distintas de presidencia, desde el secretario de presidencia, donde se ha visto, digamos, con interés todo el tema de la exportación de cannabis con uso medicinal y se ha intentado, digamos, superar los problemas que había con el Ministerio de Salud en este tema. Tenemos un Daniel de Radío en la Junta Nacional de Drogas, que es uno de los principales redactores, ¿no? Alguien que estuvo muy involucrado en la redacción de la regulación del cannabis y que tiene una visión, digamos,
progresista, inclinada hacia la regulación de drogas, y el Ministerio del Interior que digamos, cambió radicalmente. Yo hice muchas entrevistas con la policía antes de 2019, y la policía te decía, bueno, para nosotros el cannabis, el usuario de cannabis, el cultivador no es un target, ¿no? Sí vemos que hay plantaciones clandestinas disfrazadas de clubes, ¿no? Pero, digamos, y eso es algo que nos preocupa, y había ya antes de 2020 un tema con los clubes, pero dentro del marco de lo que era la ley. Eso cambió con el nuevo ministerio, y es un problema, es decir, no tener una política de drogas coherente es un problema, ¿no? Pues nosotros iniciamos la regulación en 2013, y tanto desde el lado del parte del Ministerio de Salud y hoy en día con el Ministerio del Interior, y también con algunos partidos políticos, particularmente Cabildo Abierto, que buscan llevar la situación a antes de 2013, ¿no? Y a imponer una visión más centrada en la guerra contra las drogas. O sea, hoy en día tú puedes oír hablar a funcionarios del Ministerio del Interior de guerra contra las drogas como la madre de todas las guerras, ¿no? Cuando es un enfoque que, como veíamos, está siendo ampliamente cuestionado hoy en día, y que se buscan alternativas a la guerra contra las drogas. Entonces, creo que ahí hay un tema muy preocupante. ¿Y qué plantear? Sí, ¿cómo avanzar? Como quien dice, ¿no? Porque estamos en esta situación un poco ambigua, ¿no? Donde seguimos aparentemente con una política de Estado, pero sin fuerza, porque quien manda no es la Secretaría de las Drogas, nunca lo es, ¿no? Y le sumás el tema del presupuesto también, ¿no? Por eso. Que la asignación presupuestal que tiene la Junta de Drogas en este momento es mínima. Creo que apenas sostienen, por lo que he podido escuchar de la gente. Nunca fue muy cuantiosa. Nunca fue muy cuantiosa porque la Secretaría de Drogas no está diseñada, en principio, como un efector de política, sino como un coordinador, ¿no? Como un organismo rector, y por lo tanto por ahí no importa tanto el dinero que vaya a la Secretaría de Drogas si el director de orquesta puede ejercer su función, que es lo que claro, eventualmente no está pasando. Pero para hablar de Uruguay... No, perdón, solo para terminar esta idea. El Fondo de Bienes Decomisados, que permitía desarrollar determinados programas en tratamiento, en prevención y en estas líneas, ahora está siendo desviado también muy fuertemente hacia la represión, o sea, hacia el Ministerio del Interior. Entonces, políticas sin recursos no existen, ¿no? Sí. Te dejo. No, y creo que me instalaste otro tema. Siempre hubo, o sea, siempre fue fuente digo para hacer honor a la verdad, el Fondo de Bienes Decomisados siempre fue un abastecedor de recursos para las fuerzas de seguridad, para aduanas, o sea, eso no es nuevo. Siempre hay ahí un equilibrio donde, bueno, muchos pensábamos y así intentamos trabajar de que tenía que ir un volumen mucho más importante de recursos a la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas, que es una política bien interesante, poco conocida, pero que se creó durante el gobierno Mujica y se fue desarrollando la Renadro, conocida como Renadro, y que bueno, claro, este gobierno, lo que pasa es que hablar de Uruguay es hablar de nuestras mejores tradiciones en política de drogas, que son muy importantes, y luego hablar de este gobierno. Que la verdad que está arruinando las cosas, porque o sea, este es un gobierno que encarcela con penas durísimas aprobadas mediante el mecanismo LUC a principio de este gobierno a mujeres que intentan ingresar 5 o 10 gramos de cannabis a una cárcel para su pareja, y le envía un pasaporte express al más importante narcotraficante de la región, que es uruguayo, Sebastián Marcet, que estaba preso en Dubái. O sea, ese tipo de contradicciones son las que caracterizan. No, y todo lo que agencia sobre el proceso de lavado, ¿no? Sí, Exacto, una Secretaría Nacional Antilavado de la cual tenemos muy poca noticia, una Junta Anticorrupción que
que ahora designan presidente, estuvo 3 meses sin presidencia, donde uno se pregunta cómo es posible que con todo lo que estamos viendo en términos de desviaciones y casos de corrupción en el Estado, la JUTEP no esté actuando, no sea un actor relevante como lo era hasta no hace mucho. Entonces, sí es cierto, se sostiene una retórica reformista que obviamente es muy prestigiosa, porque Uruguay en el mundo es conocido por pocas cosas, digamos, por Mujica, por Suárez y por la legalización de la marihuana. Es decir, veía hace poco en internet un estudio... matrimonio igualitario. También, sí, como un país, digamos, de avanzada en la agenda de derechos. en términos sociales. Y, por supuesto, es muy importante el matrimonio igualitario, pero es una reforma que está en más países, digamos, y en marihuana somos como de los pocos. Pero hace poco vi un estudio interesante, esto de minería de datos de Internet, identificaban cuál es la palabra más repetida en los artículos de Wikipedia y otros sitios sobre cada uno de los países. Y la palabra más repetida sobre Uruguay es legalización. Es decir, esta es una agenda muy importante, la cual los que antes votaron, los que en el 2013 votaron en contra, digamos, o no votaron, hoy se abrazan, pero al mismo tiempo se ha incrementado, bueno, como decía Ana María, de una manera descomunal, el discurso represivo, punitivista. Y otro tema de agenda muy importante, los cambios en la policía. Es decir, hubo una restauración de la vieja guardia, ¿no? Hoy se conocieron a través del semanario Búsqueda, intercambio de mensajes entre la presidenta del sindicato de los policías y Astesiano, donde una de las cosas que le transmitían, ¿no? dejó ver eso, es que los sindicalistas de la policía se quejaban de nos pusieron a la vieja guardia, con estos tipos es imposible que mejoren las cifras. Bueno, eso también pasó a nivel de droga. Nosotros, escuchar hablar a Mario Lallera sobre política de drogas es un lujo. Los pocos jefes de policía en el mundo tienen ese nivel de conceptualización. Bueno, esa es a la persona que echaron, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un gran prestigio internacional y más allá de la figura destacable, pero también testimonial de Daniel Radío, lo que vemos es un gobierno que, en términos populares, está chocando la Ferrari, ¿no? Que es una de las cosas importantes que tenemos en Uruguay. Juan, vos preguntabas qué hacer, ¿no? en materia de drogas. Yo creo que... ¿Qué discutir, no? Sí, hay que discutir la legalización de más drogas, cómo se le hinca el diente, cómo discutir la parte perversa de todo este circuito, ¿no? Sobre las cosas que hacen viable este gran negocio para algunos y que producen tanto daño, de la mano de políticas erráticas que no ayudan en nada. Es decir, ¿cómo salir de esto, no? Es decir, para salir de esto... Yo creo que un primer punto es la legalización del cannabis y, digamos, avanzar en la legalización del cannabis, en el sentido de que necesitamos más producto en las farmacias, necesitamos que la farmacia tenga un rol más importante para desplazar completamente el tráfico ilegal de cannabis en Uruguay y que, digamos, la mayoría de las personas de todas las clases sociales puedan acceder a un buen producto legal. Necesitamos en ese sentido más producto, o sea, más toneladas, más farmacias. Necesitamos más diversidad de producto, porque digamos, lo que ha pasado en Uruguay es que también los usuarios de cannabis tienen, digamos... distintos gustos. Distintos gustos, ¿no? Como el de vino, como el de vino, como el de cerveza, ¿no? Que también son psicoactivos. Y tienen toda la góndola del supermercado. Exacto. Varias. Entonces, necesitamos avanzar en ese sentido. Diego sabe lo difícil que es, pero necesitamos avanzar en ese sentido. Después necesitamos, de una vez por todas, dejar de pensar en la represión del microtráfico exclusivamente. La represión del microtráfico es también una causa del crecimiento de los homicidios en Uruguay, ¿sí? Porque nosotros en Uruguay tenemos una distribución de drogas a nivel del territorio altamente fragmentada en grupúsculos, ¿sí? En grupos pequeños, ¿sí? Y lo que hace la persecución del microtráfico es incentivar esa fragmentación, ¿sí? Entonces, tenemos que repensar la política por ahí, por ese lado no va. Por supuesto que tenemos que hacer para enfocar la política de drogas, obviamente, por un lado, mejorar lo que tiene que ver con lavado,
¿sí? Es decir, nosotros habíamos avanzado mucho y ahora tenemos un retroceso. De hecho, los que tienen que reportar operaciones sospechosas, hoy en día se reporta muy poco, porque digamos, ya no tienen obligación de reportar, porque también tenemos digamos, operaciones a revisar con un valor mucho mayor del que teníamos previamente. Entonces tenemos que avanzar porque... Transacciones en efectivo de hasta $120.000. Exacto, o sea, si vos no podés lavar el dinero, si vos tenés dificultades para lavar el dinero, ahí le estás poniendo un obstáculo importante al narcotráfico. Y también, obviamente, pensar en la legalización de otras drogas. ¿Sí? Yo diría que un objetivo, por lo menos, que deberíamos tener en cuenta es la cocaína, el MDMA, el éxtasis, ¿no? El LSD, que la cocaína no hay ejemplos, pero ya tenemos ejemplos de lo que son estas otras drogas, ¿no? Creo que hay que repensar la política y pensarla con un sentido más unitario, ¿no? O sea, no puede ser que legalicemos, tengamos al ministro de Salud en contra, al ministro del Interior en contra, no funciona así, la política no logra los efectos deseados. ¿Qué opinan? Sí, a ver, que seguro que yo cuanto más he ido trabajando este tema, más me he ido convenciendo de que sin legalización regulada, ¿sí? Con instrumentos regulatorios, el problema no se resuelve. Entonces, el camino debe ser ese. Dejar de hacer un problema penal para tener un problema sanitario, en todo caso, que sin se pueda controlar de otra manera. Sin duda, claro. Y donde ofrezcamos una batería de propuestas terapéuticas o de servicios a la población en el cual Uruguay está muy mal y el mundo está muy mal. O sea, el problema de salud mental que incluye el fenómeno del consumo problemático y las adicciones, es uno de los grandes temas nacionales. Y la reforma de salud que transitó nuestro país, que es ejemplo para el mundo en un montón de sentidos, de equidad social, de mejora de ciertos servicios, tiene un gran debe con la salud mental. ¿Sí? Hoy transita... Hay una segunda reforma pendiente. Sin duda, y que incluye la cuestión de la salud mental como uno de sus ítems principales. Vos has estudiado mucho estos temas y sabés lo difícil que es desde la política social y las políticas de asistencia y protección social, tener accesibilidad a la salud mental es prácticamente nula. Entonces, esa intersección de lo sociosanitario, porque tampoco podemos esperar que con la estructura clásica de sanatorios y policlínicas se pueda llegar. Entonces, esa mancomunión de servicios sociales y sanitarios es muy necesario, y ahí algunos, y bueno, Ana María sabe mucho de esto y capaz que algo más quiere decir, hay experiencias chicas, testimoniales, como puede ser el Achique Casaballe, se me ocurre, o pueden ser los dispositivos aleros, que alumbran un camino que ojalá que el sistema político lo vea con mucho mayor interés. Sí, yo iba a plantear algo por ese lado también, en la línea de... en realidad es una demanda absolutamente sin respuesta, ¿no? Es decir, si bien el problema no logra llegar, porque como no hay dónde plantearlo de alguna manera, entonces tampoco las personas lo trasladan, pero diariamente en los contextos de mayor vulnerabilidad uno se encuentra con esto de no, yo quisiera salir, yo quisiera dejar, o mi hijo tiene tal problema, pero no hay dónde. A lo sumo alguna cuestión evangélica, alguna cosa así, que es donde terminan recurriendo, pues no hay chance, ¿no? Es decir, entonces la carencia de respuestas que tenemos, especialmente, voy a decir, en Montevideo, porque me parece que en el interior yo desconozco, conozco los grandes, digamos, por ejemplo, como el Jawel, o decir, los centros grandes, y algo de lo que son los ciudadelas. Los ciudadelas, pero bueno, en Montevideo no hay acceso al el centro Ciudadela, nadie llega jamás, y el portal tiene una respuesta muy mínima, pero además yo creo que tenemos que tener, como decía recién Diego, una variedad de dispositivos que de alguna manera
respondan a demandas que son distintas. No es lo mismo lo de una mamá, lo de un adolescente. Hay un incremento muy notable en este momento de mujeres con situaciones de consumo. Se ven muchas más mujeres en calle por consumo. Necesitamos que haya dispositivos que tengan perspectiva de género, que puedan estar abordando Creció el estas consumo de mujeres en todos los psicoactivos, ¿no? Alcohol, marihuana. Y además en algunos casos, en todas, sí, pero además en algunos casos nos vamos encontrando con situaciones que ya tienen una cronicidad y que, bueno, que llevan a esto, ¿no? Situación de calle, corte de los vínculos familiares, deterioro físico y cognitivo, o sea, situaciones como muy complejas. Y necesitamos sobre todo respuestas. Yo soy muy fanática, digamos, de los dispositivos de tipo comunitario, base comunitaria. Necesitamos respuestas integrales, donde cuando te llega esa mujer, vos puedas estar atendiendo desde su dentadura hasta, aunque no lo hagas vos, pero que tengas una articulación con los servicios de salud y con los servicios sociales y con las políticas de empleo y con las políticas de vivienda que permitan, porque nadie va viviendo al lado de un contenedor en situación de calle, violentada, agredida, prostituyéndose, nadie va a salir del consumo de drogas. Se necesita enfoques y que incluso además comprometan e involucren a la comunidad, ¿no? Que de alguna forma la propia comunidad del entorno deje de estigmatizar y pase a incluir. Fuiste construyendo algo que se fue haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta abarcar la totalidad de las políticas públicas, porque es así. Por ejemplo, el dispositivo SOCAT era un dispositivo, antes de que los desmantelara el actual MIDES, era un dispositivo que tenía la posibilidad de... Mucha llegada en territorio. Mucha llegada en territorio. La punta de una madeja. Claro, entonces, si vos tenías un centro de escucha, un centro comunitario, y lo articulabas en estas mesas, en estas redes, era posible. Lo que pasa es que para comprender eso hay que estudiar y pensar, ¿no? Las dos cosas, y consultar y escuchar, ¿verdad? Y cuando no hay disposición a escuchar, a pensar, a estudiar, es muy difícil poder valorar lo que valen algunos dispositivos que no tienen ningún efecto inmediato, que no tienen ningún efecto visible automático, ¿verdad? Pero que sumados a otros pedacitos y a otras actitudes y a otros financiamientos, ¿no? Pueden construir una expectativa. Nos tenemos que ir. Una cosa más, solamente que es también la necesidad de que las políticas articulen al Estado con la sociedad civil, cosa que no sucede. Y lo otro también, que hemos hablado mucho de las cosas novedosas en Uruguay, de la política, de la regulación, reconocer el papel de los activismos, ¿no? Que han impulsado. Estos cambios no son ocurrencia de un político solamente, sino que tienen por detrás a mucha gente. Hay que repensar la sociedad civil, ¿no? Exacto. Además, y los vínculos, ¿no? El vínculo entre el Estado y la sociedad civil. Y la academia. Y comprender quién hace todo eso que no hace el Estado y que no hace el mercado y que nunca hizo el mercado. Exacto. ¿No? Pero bueno, quedan 1.000.000 de puntas. Me quedo con algunas cosas entre los super macro, ¿no? Lo que ha volado por arriba, que es los impresionantes negocios que se hacen con estas cosas, ¿no? Esos pocos ganadores contra toda esta cantidad enorme de perdedores. Cómo todo esto se teatraliza, ¿no? en algo ridículo, como la persecución del consumo y el microtráfico, donde nunca va a haber una solución. Cerrar boca. ¿Verdad? Y la necesidad omnipresente de políticas públicas de articulación de la sociedad y de todas las instituciones del Estado, que además presupuesten el problema, ¿no? A posteriori de conocerlo. O sea, que inviertan en el diagnóstico para poder conocerlo, para poder presupuestarlo y no vivir de residuales que se van agarrando de cada una de las sectoriales para ver qué hacemos, ¿no? Y comprometernos en hacer pilotos, en hacer experiencias, porque así como hicimos una experiencia súper exitosa con la legalización de la marihuana, quizás seamos además un país chiquito, muy republicano, con una sociedad muy amistosa, más allá de todas las violencias en las que vivimos, un laboratorio bien interesante para avanzar en algunas otras cosas que nos permitan tener una vida en paz, o por lo menos más en paz, más lejos del descuartizamiento generalizado en el que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, realmente ha sido un gusto. Y bueno, nosotros nos veremos la próxima semana con otra propuesta de Último Bondi.
sentís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.